La verdad es que no hay un momento en que yo me reencuentre con la cultura ni con la identidad, porque en mi familia siempre se supo. Mi abuelo, siempre sabíamos que venía de Tierra del Fuego, nunca fue un misterio. Lo que sí vivíamos era como la realidad de nuestra historia familiar muy adentro de la casa, porque era como el secreto, puesto que mi abuelo estaba casado con una mujer de una familia de colonos belgas. Ella era chilena, pero de madre belga y de padre español. Y obviamente para aquellos años, estamos hablando de que yo nací en el año 67, entonces había otra mentalidad. En aquellos años ya mi madre se crió pensando que ella principalmente era descendiente belga, entonces obviamente el lado indígena era vergonzoso, por una cuestión social y porque en esos años era así. Nadie quería asumir una ascendencia indígena. Para mí fue impactante darme cuenta de la historia a medida que fui creciendo y ya empecé a tomar conciencia de eso de mis 17 años, la relevancia que tenía el hecho de venir de un pueblo que todos los libros y todo me decía que estaba extinto y yo me planteaba el hecho de que cómo extinto si mi familia estaba, yo estaba mirando a mi abuelo ahí. Entonces me surgió la necesidad de saber más de la historia y todo lo que encontraba era un pueblo casi paleolítico, un pueblo prehistórico, extinto. Todos los canales australes no había prácticamente nada y las fotos, las pocas fotos que aparecían eran de seres que estaban prácticamente convertidos en prehistóricos, o sea, era muy poca la información. Y las pocas veces que yo me animé a decirle a algún profesor que mi abuelo era Ona, en esos años no se usaba tanto el término Selknap, sino que Ona, a mí me decían que estaba loca, principalmente porque me miraban y yo era rubiecita de ojos verdes. Entonces era un poco difícil argumentar en esos años, para mí fue muy duro. En mis años de adolescencia, cuando ya tomé conciencia de todo esto y empecé a sacar la información a mi abuelo, que todavía estaba vivo, yo tuve la suerte de que, bueno, en realidad tampoco es tanta suerte, porque mi abuela murió cuando yo tenía 12 años, entonces el abuelo no lo llevamos a vivir a mi casa, mi madre y mi padre se lo llevaron a la casa, y eso conllevó a que yo tuve la posibilidad de tener mucho acercamiento con él, y yo era la menor en mi casa, entonces era como la regalona del abuelo. Y tenía de alguna manera más acceso y tuve más acceso y también a mí me llamaba mucho la atención las cosas que él hablaba, porque eran locuras para la época. Había situaciones muy puntuales, por ejemplo, en una ocasión estábamos viendo una película de estas norteamericanas, del oeste, en donde estaban los indios que cazaban, salían a cazar y en una de esas se vio en la imagen a un indio que estaba haciendo una flecha, armando una flecha. Y él saltó así como desesperado y decía, no, no, esa flecha está muy mal hecha, esa flecha va a lastimar al animal, las flechas no pueden ser así, las puntas no pueden ser así. Entonces esas cosas a mí me llamaban la atención y yo le empezaba a sacar información al respecto, entonces él me empezaba a hablar de muchas cosas, pero sin dar tanta explicación porque él era un hombre de muy pocas palabras en realidad, muy silencioso. Pero las pocas cosas que decía a veces parecían incoherentes, pero si uno las empezaba a analizar tenían mucha coherencia. Por ejemplo, había momentos en que él me veía triste y él lo único que en vez de abrazarme o decirme algo, él me decía, ande y abrázate al manzano. El manzano te va a dar cariño y el manzano te va a consolar. Eran cosas así que en aquella época eran unas locuras, pero que tomaron mucho sentido después. O no sé, pues a veces cuando yo lo encontraba ensimismado, yo le preguntaba, Peyu, pues le decíamos Peyuco. Peyu, ¿dónde andáis volando? Le decía yo. Que no, me decía, estoy esperando el vapor. Yo vivía en Valdivia. Entonces, el vapor, ¿y para dónde va tu vapor? Le decía yo, no, es que yo tengo que llegar de nuevo para allá, a la isla. Entonces, era muy difícil a veces hilvanar una historia de la otra que contaba, porque a veces no tenía mucha incidencia, a veces hablaba tú le preguntabas de su mamá y él hablaba de una mamá y después hablaba de otra mamá. Entonces con los años al final yo empecé a sacar conclusiones y él hablaba de una mamá que lo crió y una mamá que murió a palo. Y él se acordaba de la mamá que murió a palo. Entonces esas cosas eran como súper incoherentes y todo el mundo decía, este viejo está loco. Claro, después cuando ya fui adulta y empecé a entender y empecé a descubrir una necesidad en mí de buscar más la historia de mi familia, me fui encontrando con cosas que en su momento parecían súper ilógicas, pero que no lo eran. Y empecé a armar la historia de mi familia y
me encontré con una historia muy dolorosa.